Me gustaría saber un poco a ver qué opinan ustedes del examen. ¿Sí? Me gustaría ver sus opiniones. ¿Qué les pareció el examen? ¿Fue muy fácil? ¿Fue muy difícil? ¿Fue muy complicado? ¿Fue rebuscado? ¿Qué onda? Ah, por las dudas Mi podría poner a opinión grabar acá. personal, en Sí. mi caso, yo creo que capaz me hizo falta no el tema de tanto saber cómo hacer las cosas, sino estar como más canchero para no tardar tanto. Capaz me falta más práctica por ese sentido, porque yo resolví los ejercicios de más fuertes de codear los hice, pero tardé un montón. Entonces, como que al final no me terminó yendo bien por eso. Ok. ¿Qué tal los demás? Me pareció A mí, probable. excepto el ejercicio de recursividad, me pareció accesible. Capaz que El, me quedé un poco corto con el tiempo, pero me alcanzó. el de recursividad vi un montón de variantes. Por lo menos vi cuatro familias de resoluciones distintas, algunas versiones correctas, algunas versiones incorrectas. Fue acorde. El de punteros mareaba mucho nada más, que de hecho es uno que ya tomé, es un examen repetido, así que los que miraron los videos quizás en el video no está la resolución, pero está puesto el problema, así que creo hasta verifiqué, dije, che, este lo tomé y lo resolvimos en clase y después fui a verlo y ese día cuando resolvimos pregunté, che, este lo quieren ver, lo punté, me dije, no, no hay duda, así que creo que quedó en el video pero no lo resolví, pero es uno que ya había tomado. Se me fue el tiempo y probablemente derrapé. Sí, eso pasa mucho. Por eso yo les decía el otro día, no se preocupen, digamos. El examen es complicado por eso, por la presión más que nada. El de recursividad me quedó corto el código. Genial. Pero tardé un buen rato en ir haciendo entre que se me ocurría como. Bueno, vamos a ir viendo. ¿Alguno en particular que quieran ver? Que digan, che, este jodido, quiero ver cómo se hace. El de punteros, que te pone mucho también. Pero los de punteros son todos iguales. Bueno, lo vemos. Lo hacemos. A ver. Vamos a ver todos los puntos igual porque de todos los puntos tengo comentarios para hacer. Desgraciadamente. Empecemos por el principio. Empecemos por el punto uno. ¿Sí? Punto uno. Explique qué es la complejidad computacional y para qué se utiliza. ¿Qué me dirían acá? ¿Sería para una estimación de la efectividad de un algoritmo según lo que tarda? Así decirlo. ¿Está bien? ¿Qué más? De hecho, acá encontré muchas definiciones, algunas mejor redactadas, otras peor redactadas, pero en general estuvieron bastante bien. ¿Sí? Mencionaron todos los conceptos que yo quería que mencionaran, el tema de tener una forma de comparar algoritmos, de compararlos en función de los recursos que consumen. Algunos aclararon que el recurso puede ser el tiempo, o el hardware, o la memoria, o lo que sea. Así que, en general, este punto, este punto no, esta primera parte la hicieron bien, el resto no. El resto no lo hicieron del todo bien. Y es la parte que me interesa. Así que no nos tengamos mucho en eso. Esta parte es la que me interesó. Justifique, no me la cuentes así nomás, explícame bien cada paso del razonamiento, cosa que no todos hicieron y lo puse específicamente para que me dijeran, la complejidad computacional de los siguientes algoritmos. Entonces yo les digo, insertar al final de una lista. Y acá muchos me dijeron, bueno, insertar al final de una. Obviamente hay varias versiones, hay creo que tres versiones distintas, le pudieron haber tocado en vez de Quicksort Mersort, en vez de al final y al inicio y al medio. Sí, hay variantes, pero en definitiva es lo mismo. Si yo hablo de insertar al final de una lista, insertar al inicio de una lista, yo no puedo decir cuál es la complejidad. ¿Por qué no puedo decir cuál es la complejidad de insertar al Depende de final? la implementación. Porque depende de la implementación. Si yo no puedo hablar de la complejidad de un TDA, puedo hablar de la implementación, de la complejidad de una implementación del TDA. ¿Sí? De hecho, hicimos mucho énfasis en todas las clases cuando dijimos, bueno, tenemos una lista, pero la lista puede ser implementada con un vector, puede ser implementada con vectores, con nodos enlazados, puede ser implementado con nodos doblemente enlazados, ¿sí? Puede ser una lista circular. Entonces, depende de cuál sea la implementación, la respuesta va a ser distinta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque posiblemente si yo inserto al inicio de una lista enlazada,
generalmente tengo la cabecera de la lista, entonces insertarlo al inicio va a ser O de 1. ¿Por qué? Porque simplemente accedo al puntero, meto el elemento ahí y lo demás se encadena solo. Pero si es una lista hecha con vectores, por ejemplo, no, porque tengo que desplazar todo hacia la derecha, ¿sí? Entonces, en general, la parte que estuvo mal de esto, de las respuestas que recibí acá, es que muchos me decían, bueno, insertar al inicio de una lista es O de 1, porque tengo el puntero al inicio. Y pues, bueno, no sé, yo nunca te hablé de lista enlazada, ¿sí? Hay algunos que ni siquiera me aclararon que hablaban de nodos, decían, bueno, eso de 1 porque lo inserto al principio y ya está. Tipo, ¿dónde Profe, quedó la parte detallado, ¿no? Explícame cada paso del razonamiento. Cosa. Sí, yo hice eso, yo aclaré que estaba hablando de una lista con nodos y justifiqué por qué estaba, digamos, con esa implementación, porque era de determinada complejidad, digamos. Pero aclaré de antemano qué implementación estaba utilizando yo para especificar qué complejidad tenía. ¿está bien? O Varios van sea, a la respuesta correcta sería decir, depende de la implementación, y por explicar, ejemplo, en esta, y ahí claro, decir una. Pero o sea, no voy a poner a explicar todas las implementaciones posibles. Elijo todas las una. dos, todas las dos posibilidades, ¿no? Bueno, depende, no sé, estoy hablando en general, tipo una respuesta de cualquier, no, no para estas en particular. Eran dos posibilidades. De hecho, de esto quiero hablar también, porque vi que varios me pusieron, por ejemplo, para insertar al final de una lista, me dijeron, bueno, si es una lista doblemente enlazada, eso de uno. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser una lista doblemente enlazada para que sea O de uno? Que sea doble enlazada, doblemente enlazada, no significa que yo tenga un puntero al final. Son cosas completamente distintas, ¿sí? Puntero, lista con nodos doblemente enlazadas, lo único que significa es que los nodos son doblemente enlazados. Es que puedo ir de un nodo para adelante y para atrás. No significa que puedo ir directo al final de la lista. ¿Sí? Eso es independiente. Podría ser doblemente enlazada sin tener el puntero al final. ¿Sí? Ojo con eso que son cosas distintas. O si me dicen, che, bueno, por ejemplo, una lista circular, bueno, está bien, porque la lista circular puedo acceder, puedo empezar por el principio, por el final, digamos, da toda la vuelta. Si fuese doble. Pero bueno, ese tipo de cosas tienen que tener un poco más de cuidado. ¿Sí? Se van a encontrar mucho en las correcciones que yo les hago preguntas, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿no? Me dicen, bueno, para una lista implementada con nodos enlazados, la complejidad es tal. Y se van a encontrar que yo les pongo, y si es hecha con vectores, ¿sí? Y se lo dejo a modo de pregunta. No significa que eso influya en la nota, lo van a ver mucho en el punto 2 de hash, de heap, ¿sí? Que, que ahora vamos a ver. No todas las correcciones que les pongo, son cosas que están mal. A veces dejo preguntas como para decir, che, ¿entendiste realmente lo que me estabas poniendo? ¿Sí? Simplemente para que sepan. Entonces, de nuevo, insertar al final y al inicio tienen que hacer el análisis de qué implementación están hablando. Si no me hablan de una implementación particular y no me especifican, no está bien. Factorial. Factorial lo venimos trabajando desde el primer día que hicimos, que hablamos de complejidad computacional, creo que fue el primer ejemplo que vimos. ¿Sí? Factorial, para calcular un factorial, tenemos que hacer n multiplicaciones en definitiva. ¿No? Eso está en todo, estamos todos claros que son n operaciones. ¿Sí? No es la complejidad de factorial. Sí. La complejidad de factorial es distinto de n factorial. ¿Sí? No es lo mismo. No es que la complejidad es n factorial. La complejidad es O de n. Hago n operaciones, no hago n factorial operaciones. ¿Sí? ¿Con cuántos ejercicios, con qué nota se aprueba? No es por nota, es por cantidad de ejercicios. Tienen que tener por lo menos 3 ejercicios con bien menos. De ahí para arriba, lo que sea. Si tienen los 4 ejercicios como regular o los 5 ejercicios como regular, no aprobaron. Necesitan por lo menos tener 3 bien menos. Miren. Como les decía el día del examen, tienen para ver la resolución que están escribiendo o la vista previa para que después no me entreguen todas cosas desprolijas que igual recibí alguna, no importa. Y en general, el resto que quedaba acá era el dilema Quicksort-Mersort, cómo hacemos para calcular la complejidad. ¿Sí? Mersort, muchos me pusieron, bueno, para calcular, para Mersort lo que hace es dividir el vector, entonces es logarítmico. ¿Por qué?
Ese sí, cuando vean el por qué está mal, digamos. No me especificaste por qué. ¿Cómo salté yo de dividir un vector en partes a una complejidad logarítmica? ¿Cuál es la relación ahí? Muchos me pusieron bien, me pusieron, bueno, acá yo aplico el teorema maestro, yo puedo escribir este problema de tal forma recursiva, tengo la ecuación de recurrencia, se resuelve de tal forma y me queda este resultado. Muchos lo hicieron. Pero tantos otros no lo hicieron. ¿Sí? Me dijeron, bueno, divide el vector en partes, entonces es logarítmico. No sé, ¿por qué? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿La crítica? Profe, Sí, te hago una pregunta. decime. Vi en el régimen de la cursada que, ¿Mm? bueno, para acceder al final reducido se hace como un cálculo con la nota de la cursada. Sí, no, Y no es un decía, cálculo, se suma. claro, pero decía que como, digamos, requisito, eh, es como que en el parcial en realidad tiene una nota, es como que se ¿Sí? suma. Obvio que Con tiene el nota. bien menos, claro, con el bien menos para 3 ejercicios cuenta como un 4 digamos. No, ¿Sería un 4 o qué sería? no, 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 no. El tema es insuficiente, 0 puntos. Regular, 1 punto. Bien menos, 1,5 puntos. Y bien, 2 puntos. Por eso les aclaraba. Si tienen los 5 ejercicios bien, ustedes ven y dicen, ah, me saqué un 5, pero no, no estás aprobado. ¿Sí? La nota mínima con la que puedes aprobar es 3 ejercicios bien menos, que sería un 4,50. Ah, perfecto, perfecto. Pero no, no es que hiciste 2 bien y 3 regular. Y dice, ah, me saqué 4, me saqué un 7. No, no te sacaste un 7 porque no llegaste a lo mínimo que se pide. ¿Sí? Por eso yo hablo en función de bien y bien menos en vez de hablar en función de nota, porque la nota después se ve. Eh, lo que sí van a ver algunos, yo ya estuve haciendo algunos ajustes de correcciones, es que simplemente por cómo está armado el tema de las notas, van a ver que algunos ejercicios, yo les aclaro, bueno, este ejercicio lo tenías como regular, te lo puse como bien menos, y el otro ejercicio que tenías como regular te lo puse insuficiente, simplemente para balancear y hacer que apruebes, ¿sí? Simplemente para que llegues a ese requisito mínimo de 3 bien menos. Eh, así que bueno, por ahí ven algunas de esas cosas raras. ¿Hasta acá estamos todos Claro, bien? Sí. en definitiva eso, perdón, como para cerrar, en definitiva eso sería un 4,5 ¿3 bien digamos. menos? Sí, Si son 3 bien 4,5. menos y 2 insuficientes, sí. Si tenés 3 bien Claro, menos y 2 regular, no. Tenés que sumar 2 puntos más ahí. ok, perfecto, perfecto. Obvio. Bien. Ejercicio 1, de nuevo. La parte problemática fue el tema de hablar de la complejidad computacional de un TDA en vez de hablar de una implementación. Y la otra parte fue Quicksort Mersort, no hablar bien de los conceptos de por qué Quicksort en realidad no puede usar el teorema maestro y por qué Mersort es logarítmico. No vale el salto de decir, bueno, divido el vector a la mitad es logarítmico. ¿Sí? Me tiene que decir por qué. No me la cuentes así nomás. ¿Sí? Siempre acuérdense en el examen, ustedes me tienen que demostrar que saben. ¿Sí? Yo no necesito que vengan acá y me escupan, me regurgiten todo el conocimiento que tienen, así, ah, escribo esto, ya lo sé. Demostrame que lo sabes, no que lo leíste, que te quedó de memoria, ¿sí? Eso no me sirve a mí, no le sirve a nadie. A ustedes tampoco. Ejercicio 2. Todo un tema el ejercicio 2. No pensaba que les fuera tan mal el ejercicio 2, sinceramente. Y tampoco en el ejercicio 4, pero ya vamos a llegar al 4. Ejercicio 2, lo que tenían que hacer era, tenían un vector y tenían que mostrar paso a paso de cómo se ordena utilizando heapsort in place. Clave. De mayor a menor, también clave, porque vi muchos que les pido de mayor a menor y me hicieron de menor a mayor. Digo, no es lo mismo. Explique cada paso del algoritmo. Entonces, acá van a ver mucho en las correcciones. Ustedes ponen armo un heap maximal o armo un heap minimal. ¿Sí? Y yo les voy a poner, ¿por qué minimal? De nuevo, eso no significa que esté mal lo que pusieron. A veces estaba mal, ¿sí? A veces no estaba mal, pero lo que significa es un llamado de atención. ¿Sabes realmente por qué lo estás haciendo minimal? Porque a veces no especificaron por qué era minimal, ¿sí? En este caso, si hago uno minimal, no me sirve, no me va a quedar ordenado como yo quiero. Si yo quiero hacer un heap sort in place y que quede ordenado de mayor a menor, de mayor a menor, bueno, de mayor a menor sí me sirve minimal, ¿sí? ¿Por qué?
porque necesito que los menores estén al final. ¿Y cómo funciona el heap sort? El heap sort lo que hace es arma un heap minimal en este caso y manda los elementos de la raíz al final del vector. Entonces, si los elementos de la raíz van a ser siempre los menores y mando el menor al final, me queda de mayor a menor, los menores al final, ¿sí? ¿Tener un heap minimal no implica que esté ordenado de menor a mayor? No, al revés, justamente. Ese era el truco, si quieren, de este ejercicio, que es, ni siquiera es un truco porque lo hablamos en clase. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo tengo este vector, ¿sí? Tengo este vector. Lo primero que hay que hacer es aplicar... Primero, tengo que convertir el vector en heap. ¿Cómo hago? Aplico heapify. Muchos explicaron bien cómo se hacía, muchos no. Entonces, básicamente, esto lo pueden simplificar lo más posible. Si quieren, pueden decir, comenzando por el último elemento, aplico shift down, retrocedo un elemento y repito hasta llegar a la raíz. Más que nada esto quería, ¿sí? Que me explicaran esto. Algunos me explicaron con más palabras, con menos palabras. Algunos me hicieron unos dibujos que estaban muy buenos. Y esto, ¿sí? Por supuesto, ¿hace falta comenzar por el último? No, se puede empezar por el último que tiene hijos, ¿sí? ¿Qué significa que tenga hijos? Bueno, que en realidad esto lo que me está representando es un árbol, ¿sí? ¿Cómo era la representación de árbol? Esto también podían hacerlo. Esto era 7, 1, 4, 2, 1, 8, 5, 3, ¿sí? Esta sería la representación. Vamos... Algo así. Está bien, algo así. Sí, más o menos algo así se entendía perfectamente. Quizás el 7 un poco más a la derecha. O quizás un poquito más a la izquierda. Acá lo mejor para hacer esto es agarrar un editor con... algo así podemos hacer. Ahí está, ¿sí? Que tenga fuente monoespaciada y lo armamos acá. Después lo copiamos y pegamos. Listo. Este es mi arbolito que representa mi vector, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, empezando por el 3, ¿sí? Empezando por el último elemento. No hace falta empezar por el 3 de nuevo, puedo empezar por el 2 y hago menos pasos. Si quieren podemos poner eso, ¿sí? Empezando por el 2, lo que voy a hacer es aplicar shift down. ¿Y cómo hacía eso? Vamos a copiarnos el vector. Ahí está. ¿Cómo hacía eso? Si yo digo que voy a empezar por el 2, que es el último que tiene, empezando de atrás para adelante, es el primero al que el shift down le puede afectar, ¿sí? Porque este no tiene hijos, no tiene hijos, no tiene hijos, no va a hacer ningún efecto. Entonces yo lo que estoy diciendo en la descripción, digo, voy a ir empezando desde un nodo, retrocedo, y por cada nodo que voy visitando aplico shift down. Shift down, queremos armar un heap minimal. Entonces, ¿qué hago? Bueno, estoy aplicando shift down. Muchos lo marcaron de esta forma, también pusieron algo así. Dicen, bueno, ahí, no, pusieron así. Bueno, estoy haciendo el shift down desde el 2. ¿Okay? Listo. Me parece bien, se entiende. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que va a pasar es que el 2 va a compararse con el 3, se va a comparar y va a decir, ¿es mayor o es menor? Bueno, es menor. ¿Tiene que bajar? No, quiero un minimal, el menor arriba. Listo, perfecto. ¿Cómo continúo? Continúo aplicándolo desde el 4. Entonces, aplico desde el 4 y hago la misma pregunta. 4 con 8 y 5, ¿cuál es menor? El 4. Listo, no hagas nada. ¿Sí? Y de nuevo. Lo mismo, pero con el 1. 1. ¿Es menor que sus hijos? Sí, listo, no hago nada. Perfecto. Y el último que me queda es el 7. ¿El 7 es menor que sus? No, no es menor. El menor es el 1, entonces lo voy a intercambiar con el 1. ¿Sí? Y acá podían hacer los pasos intermedios o no, no me interesaba tanto. Acá pueden describir como el 7 es mayor que sus hijos, lo intercambio por el menor y vuelvo a repetir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto que yo tengo acá, si estoy haciendo el shift down, el hijo menor es 1, entonces intercambio el 1 con el 7, ¿sí?
Y este sigue bajando, ¿sí? Se transforma en esto, temporalmente estoy acá. Y lo que voy a hacer es seguir aplicando shift down. ¿Por qué? Porque yo lo único que hice es intercambiar este con este. Ahora sigo teniendo abajo números. ¿Cuál es el menor? El 1. Listo, entonces intercambio el 7 con el 1. Y en definitiva, esto me va a quedar así. ¿Sí? Y ya está. Entonces me queda mi heap de esta forma. Me queda así, que esto en realidad representa un arbolito que es así. ¿Sí? Dijimos que en realidad bajamos el 7 acá, después el 7 bajó acá y ya está. ¿Sí? Eso es todo. Entonces yo ya tengo mi heap armado. ¿Está bien? Ya está. Entonces una vez que tengo esto, ¿está? Me da igual. Sí, ¿sí? Una vez que tengo esto, aplico, o mejor, extraigo la raíz n veces, moviendo el elemento al final del vector. ¿Sí? Entonces, por supuesto, extraer la raíz del heap significa que el heap se achica. Si yo uso la última posición del vector y pongo este elemento, significa que ese elemento va a quedar ahí, no va a ser más parte del heap. ¿Sí? Esta parte, los que llegaron acá generalmente lo hicieron bien, pero no todos lo hicieron bien. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto, yo les cuento las cosas que encontré. Yo encontré cosas de este estilo. Encontré gente que me hizo, bueno, acá lo que voy a hacer es voy a intercambiar. Si intercambio el 1 con el 3, dejemos el vector original, ¿sí? Intercambio el 1 con el 3, el primero con el último, ¿sí? Me dijeron, esto ya no forma parte del vector, me lo pusieron así, que está bien, se entiende. Y después lo que hago es aplicar shift down desde acá para reacomodar, ¿sí? Entonces, en definitiva, si esto era así, ahora tengo esto. Y este aplico shift down, ¿para dónde va? Para el lado del menor. Entonces acá tengo el 3, acá tengo el 1. Este vuelve a bajar. ¿Cuál es el menor? El 2. Entonces acá queda el 3 y acá queda el 2. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿esto hacía falta? Esto no hacía falta en realidad. Está bueno, digamos, lo dibujé porque era más fácil hacerlo. Y no me cuesta nada, sinceramente. Listo. Dejémoslo. Entonces, el segundo paso, ¿cuál es? Lo mismo. Repito. ¿Sí? Esto me quedó 1, 2, 4... 3, 7, 8, 5. Listo. Repetimos. ¿Qué hago? Saco la raíz de nuevo, intercambio con el final. ¿Sí? Que de nuevo les repito, los árboles no hace falta que los dibujen. Con que lo dibujen una vez ya me alcanza. ¿Sí? Entonces reemplazo el 1 por el 5. El vector ahora en realidad termina acá. ¿Sí? Y esto de nuevo, hacemos shift down. Vamos a dejar de dibujar árboles. Vamos a simplemente usarlos para ayudarnos, nada más. 5, este no va. Bajo el 2. Por supuesto que si los dejaron, los respeto y me parece perfecto. 3. ¿Sí? Listo, ya está. Entonces tenemos esto. ¿Este vector cuál es? Es el 2, 3, 4, 5, 7, 8. Y repetimos. Repetimos de nuevo. ¿Qué significa? Significa que el 2 va a ir al final, el 8 va a ir al principio. ¿Sí? Y si ven, me está quedando el vector al final ordenado de mayor a menor, porque mientras más a la derecha voy, menores son los elementos. ¿Sí? Repetimos lo mismo. 8 se intercambia con el 3 y el 8 se intercambia con el 5 y seguimos. ¿Sí? Esto es lo que se pedía. De nuevo, no les voy a pedir todos los árboles, simplemente los vectores en cada paso como quedan, ya con esto, digamos así ya reordenado me alcanza. ¿Sí? Nada más. No voy a decir que no lleva tiempo, pero en media hora lo podían hacer. Bueno. Pero, ¿cuál es el problema acá? Porque a esto quiero llegar, ¿sí? Muchos lo que hicieron fue lo siguiente. Si empezaron desde acá y dijeron, bueno, este es mi heap minimal, ¿sí? Entonces, agarro el heap minimal, intercambio el primero con el último, entonces pongo acá el 3, pongo acá el 1. ¿Sí? Dijeron, el vector llega hasta acá. Listo, voy a reorganizar. Entonces, sube el 1, baja el 3.
Sube el 2. Baja el 3. ¿No? Tendría que haber usado el árbol. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Tienen esto. Listo. Hice el primer paso de heap sort. Entonces lo que me decían después es bueno. Voy a hacer el segundo paso de heap sort. Y el segundo paso de heap sort es repetir esto y decir, voy a poner el 1 al final. Listo. El 1 va al final, el 5 va al principio. Y hasta acá no había problema, porque bueno, tenemos dos unos en este caso. Pero cuando haga el próximo paso se van a dar cuenta del problema. Si yo ahora ordeno esto, yo acá tengo 5, 2, 4. El 5 se intercambia con el 2. El 5 se intercambia con el 3. ¿Sí? Y ya está. Y en el próximo paso lo que ustedes me dicen es, bueno, intercambio el 2 mando el 2 al final, ¿sí? Y lo que hacían era algo así, poner el 8 acá y poner el 2 acá. Esto no tiene ningún sentido. ¿Sí? Porque poner este 2 acá significa que estos dos los moviste a la izquierda. ¿Se entiende que no tiene sentido esto? No sirve. Si cada extracción de raíz tengo que mover n elementos a la izquierda para poner un elemento al final posta del vector, digamos, estoy haciendo n operaciones cada vez, no me sirve. ¿Sí? Estoy haciendo n operaciones O de n, en realidad se me va a terminar siendo n cuadrado en vez de n log n. ¿Está bien? Entonces ese fue el error. Están manejando mal los vectores, están manejando mal el vector del heap. La idea del heap es que ustedes tienen un heap de cierto tamaño, intercambien el primero con el último del heap. No es que mueven todo lo del vector a la izquierda. Eso fue lo que hicieron mal. Entonces, sí o sí, si quiero hacer un heap sort in place de mayor a menor, necesito un heap minimal, porque los mínimos van a quedar al final. ¿Sí? No es que se van corriendo. ¿Estamos todos en claro con eso? Porque lo vi muchas veces. ¿No? ¿Estoy hablando solo? ¿Se me cayó internet? No sé. Yo hice eso, bueno, pero está mal. O sea, ¿te das cuenta por qué está mal? ¿Te das cuenta que, digamos, estuviste desplazando más elementos de los necesarios? Si ustedes se fijan en el código que hicimos en clase, ¿se entiende? Genial. Podemos ver eso si quieren. Clases heap, porque casi seguro que hicimos el heap sort, pero no del todo seguro. Quizás no lo hicimos. Acá está, hicimos un heap sort. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos el heap sort? Básicamente hacíamos el heapify, ¿sí? Aplicábamos sift down, nada más. Después, bueno, teníamos dos versiones de heapify, cualquiera de las dos servía, ¿sí? Heapify 1 y Heapify 2, las dos sirven, una es con sift down, otra es con sift up. Algunos para hacer el heapify me hicieron cualquier cosa, me dijeron, bueno, necesito un heap maximal, agarro el 8 que es el máximo, lo pongo en la raíz y ya me queda. Tipo, está bien, te quedó de casualidad, pero no funciona así, ¿sí? Y después lo único que hacen es eliminar. Y el eliminar lo que hace es intercambia primero el último, ¿sí? Es un solo movimiento. Nada más, intercambia esas dos cosas. No hace todo ese desplazamiento. Yo estoy intentando ver por qué me quedó otro. Bueno, eso puede ser que yo lo haya hecho mal, pero. Ah, ojo que también había dos variantes y eran vectores distintos, ¿sí? Así que puede ser que te haya quedado un vector diferente. No hay problema. No te preocupes por eso. Eso era todo. Después, explique qué significa que sea in place. In place significa que no usamos más memoria de la que tenemos, ¿sí? Más allá de algo de tamaño constante, las variables o lo que necesitemos. ¿Y cómo cambiaría la solución en caso de no ser in place? Si no es in place, ¿sí? Lo que significa es que podemos disponer de memoria extra para construir este heap, ¿sí? Y en tal caso, no importa si el heap es maximal o minimal. Si tiene que ser in place y quiero ordenar de mayor a menor, tiene que ser minimal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mínimo que saco se va al final. Entonces, el menor te queda al final. No hay problema. Si no es in place y puedo usar más memoria para crear un heap, puedo hacerlo como quiera. Porque si yo necesito de mayor a menor
y creé un heap minimal, listo, el que saco lo mando al final del vector. Pero si me piden de menor a mayor, el primero que saco lo mando al principio, ¿sí? Es lo mismo. Como tengo dos lugares de memoria diferentes, no tengo que hacer ningún desplazamiento extraño, lo manejo como quiera, ¿sí? Era eso, nada más. No había ninguna cosa rara. En fin. El ejercicio 3 lo vamos a dejar para el final porque es el que tiene más código. Me interesa este. Este que hubo mucha confusión también en cuanto a qué tenían que hacer, ¿sí? Y no se pedía mucho. Básicamente el enunciado dice, supongo que ya tiene un TDA-BB con la misma implementación, con la misma interfaz, también falta la palabrita, del implementado para la materia, ¿sí? Y quiero utilizarlo para implementar un método de ordenamiento. Implementa el algoritmo treesort, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Y cómo es treesort? Bueno, básicamente lo que me dicen es que tengo que usar un árbol para ordenar un vector. ¿Cómo podría ordenar un vector usando un árbol? Y yo sé que si inserto cosas en un árbol, después le puedo pedir al árbol que me las dé ordenadas. Entonces ya con eso, ya está, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que tenía que hacer era abb-t, abb igual abb crear con el comparador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el abb que hicimos nosotros recibió un comparador, si no me equivoco. Y después hacen un for. Mientras que dice a menor a tamaño y más, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un abb insertar. En el abb inserto el vector sub i, ¿sí? Inserto el iésimo puntero. Y ya está. Acá habíamos dicho que para este ejercicio se supone que nunca fallan las operaciones, malo que incluido. Así que no hace falta verificar nada, ¿sí? Yo digo, la creación no va a fallar, la inserción no va a fallar. Y después lo que me falta es abb recorrer, creo que se llamaba la función, ¿sí? Le paso el abb, le digo inorden. ¿Recorrer era o era? ¿Cómo era la función que transformaba? Recorrer. Recorrer es la que transforma, la que te la guardaba en un vector, ¿sí, no? Sí, sí. Entonces le pasabas el vector, le pasabas el tamaño y ya está, ¿sí? Lo único que quedaba hacer era abb destruir abb. Y eso es todo. Entonces, sí, ¿qué pasó? No, no, nada, no. Entonces, básicamente, ¿qué pasa con esto? Yo creo un árbol, inserto los elementos, recorro en orden y lo guardo en el vector. O sea que el vector va a terminar ordenado, ¿sí? Y ya está. Esto es todo lo que había que hacer. Y después analizarlo, ¿sí? Porque dice, explique cómo funciona. Bueno, ¿cómo funciona? Cuando yo creo un árbol, inserto las cosas, me quedan almacenadas en el árbol, después yo puedo pedir hacer recorridos. ¿Sí? En particular, el recorrido en orden lo que me va a dar es son los elementos de menor a mayor según este comparador, ¿sí? Es más, tengo una función que directamente me los guarda en un vector, ¿sí? Entonces ya está. Ya directamente el abb tiene la primitiva que me guarda los elementos de manera inorden según el comparador en mi vector. Entonces ya tengo mi vector ordenado, ¿sí? Eso es todo lo que tenían que explicar. Justifique su complejidad computacional. Acá tuve algunas respuestas que estaban bien, otras que estaban mal, según lo que pusieron. Muchos me pusieron crear eso de uno, está bien. Insertar es o de login, me pusieron algunos sin especificar por qué. Digamos, acá también van a encontrarse ¿podés asegurar que el árbol esté balanceado? ¿Sí? Acuérdense que el insertar, el peor caso va a ser ODN en un árbol desbalanceado. Algunos me pusieron, voy a suponer que es logarítmico porque el árbol está perfectamente balanceado. Está bien. Por lo menos me pusiste la suposición. Yo entiendo que vos entendés eso, ¿sí? Pero los que me pusieron es login y no me dijeron por qué. Es tipo, no. Entonces hago n inserciones logarítmicas o de n, ¿sí? Entonces esto en el peor caso va a ser n cuadrado porque va a ser n operaciones de ODN. Después recorro, que es otra operación ODN, y un destruir. Entonces, en definitiva, esto va a ser ODN cuadrado, ¿sí? O si quieren ODN cuadrado más ODN más 2O de 1. Esto en realidad no es otra cosa que ODN cuadrado. Encontré uno que esto me puso que n cuadrado más n era n cubo, creo que me puso, tipo, no. Encontré gente que me dijo que todo esto era ODN, tampoco. De nuevo, esas cosas yo siempre supongo que son los nervios del examen, pero no tengo forma de comprobarlo. Y después decía, justifique si el método es comparativo. ¿Cuándo un método era comparativo? Bueno, es comparativo cuando
para ordenar elementos necesita comparar elementos entre sí. Acá, obviamente que compara, tenemos un comparador. InPlace no es InPlace porque, como dijimos antes en el ejercicio de heap, necesito memoria extra. Así que necesito replicar todos los elementos en el árbol. Estable. Lo de estabilidad encontré una sola persona que me dijo que es estable y no me lo justificó, así que no sé. ¿Sí? La estabilidad va a estar dada de según cómo esté implementado el árbol cuando insertamos elementos duplicados. ¿Sí? No sé, entonces no puedo afirmar mucho. Si lo implementamos como en el TP, por ejemplo, y mandamos menores o iguales a la izquierda o lo que sea, habría que ver cómo está configurado eliminar, ¿no? Porque cómo está implementado. Porque si yo inserto un elemento y después inserto un repetido, ese va a ir a la izquierda, y cuando elimine o cuando haga el recorrido, el primero que voy a encontrar seguramente es el que está más a la izquierda. Entonces posiblemente sea... posiblemente no se preserve el orden relativo de esos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque inserté primero uno y después otro más abajo, y cuando recorro empiezo por el segundo, no por el primero, por más que los elementos sean iguales. Entonces, posiblemente no. ¿Sé cómo está implementado? No, bueno, no sé. Podían justificarlo de varias formas. Y adaptativo. Bueno, no es adaptativo porque en ningún momento me fijé la forma del vector de entrada como para tomar alguna decisión en base a eso, ¿sí? Eso es todo. La puta madre, ahora no me acuerdo si expliqué y justifiqué la complejidad. Bueno, no importa. ¿Sí? Básicamente esto. El último, ¿sí? Implemente una función ejercicio 5 que reciba un string y un carácter y devuelva un string con los caracteres que aparecen a continuación del carácter pasado como parámetro. ¿Sí? Por ejemplo, para el carácter X esto es algo 2 y para el carácter E esto es HOLA. ¿Sí? Hola. Hubo de todo acá. Uf. ¿A qué estaba apuntando yo cuando hice este ejercicio? Que yo no me avivé de prohibirles usar Realog. Pero bueno, muchos lo hicieron con Realog, no hay problema. Apuntaba a algo parecido a lo que ya habíamos hecho en clase, ¿sí? En clase habíamos hecho... Bueno, hicimos un par de ejercicios en clase de recursividad. Pero básicamente van a tener esto, ¿sí? Ejercicio 5. Y posiblemente esta función no nos sirva del todo porque, bueno, si necesitamos hacer algo recursivo contabilizando caracteres y cosas, medio como que se complica, ¿sí? Entonces, de entrada podemos ver cómo plantear esto. Cómo plantear esto con, digamos, ¿cómo le ponemos a esto? Ejercicio 5. Digamos, ¿cómo planteo esto con los parámetros que yo necesite? ¿Sí? Después vemos qué hacemos. Después vemos qué hacemos con esto. Pero en primero intento resolverlo con los parámetros que yo necesite. ¿Qué me gustaría tener acá? Y me gustaría tener el string, el carácter. Y después, bueno, acá es cuando tenemos que poner a pensar ¿cómo quiero hacer esto? En definitiva, lo que yo necesito es un bloque de memoria para guardar este resultado, que es un string. Y no sé de qué tamaño es ese bloque, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé de qué tamaño es el bloque? Bueno, puedo recorrer el vector y verificar cuántas veces encuentro el carácter, ¿no? Si tuviese algo así, podría de alguna forma reservar la memoria que necesito. Entonces, hagamos algo así. Digamos, pongamos... contabilizados, ¿sí? ¿Cuántos pude contabilizar hasta ahora? Entonces yo quiero ir hasta el final contabilizando y cuando llego al final, yo ya sé que encontré todos, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, hacer eso. Entonces, lo que me va a decir esto es que si yo llego al final del string, ¿sí? De nuevo, depende de cómo lo hagan. Si quieren poner, a veces alguno le puede poner un subíndice para no hacer esto, también es válido, ¿sí? Hay muchísimas formas de resolverlo, como les dije antes. Entonces, si yo voy recorriendo, voy contabilizando, cuando llego al final, yo sé que al final de todo tengo los contabilizados posta, digamos, los que realmente son. Entonces, acá lo que puedo hacer es directamente devolver un bloque de memoria de encontrados más 1 caracteres. ¿Sí?
¿Por qué +1? Bueno, para poner el /0, obviamente. Que ya acá lo pone, esto es de vago nada más, podría ser un malloc y poner, no importa. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que voy a decir es voy a recorrer hasta el final contabilizando. Y cuando llego al final, yo ya sé, contabilizados, encontrados, contabilizados, ¿sí? Eso. Yo ya sé cuántos contabilicé. ¿Sí? Ya está. Entonces, si yo quisiera hacer solamente esto, ¿qué me faltaría acá? Bueno, me falta decir if algo, que todavía no sé qué es. Lo que voy a hacer es voy a llamar recursivamente, seguramente, ¿sí? Lo pongo así porque generalmente es la forma de lo que hacemos. Tenemos una condición de corte, un if algo y un else, ¿sí? Porque tenemos dos casos. Tenemos cuando encontramos el carácter y cuando no. No sé si me siguen, pero básicamente sería así, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a llamar recursivamente. Vamos a llamar con el próximo carácter. Vamos a llamar con el carácter siempre, porque ese no cambia nunca. Y contabilizados va a ser contabilizados +1. ¿Sí? Y esto, cuando llegue al final, lo que me va a devolver es el vector reservado, ¿no? Es si quieren, el vector resultado. Resultado. ¿Sí? Acá ya va tomando forma y le faltan algunas cositas. ¿Sí? ¿Cuándo yo quiero hacer eso? ¿Cuándo quiero contabilizar 1? Bueno, quiero contabilizar 1 cuando encuentro el carácter. ¿Sí? ¿Y cuándo encuentro el carácter? Cuando str es igual a c, ¿no? Ahí estamos. Entonces yo digo, si el carácter que estoy recorriendo es el carácter que estoy buscando, voy a llamar a esto recursivamente. Esto va a seguir contabilizando hasta llegar al final, me va a obtener el resultado. Y lo que yo voy a hacer es poner en resultado sub cuánto y subcontabilizado, ¿no? Porque si este era el número 0, yo le voy a decir al otro, che, contabilicé 0 más 1. Pero el que yo contabilicé tiene que ir en la posición 0. ¿Sí? Entonces en contabilizados, poneme el siguiente carácter. ¿Sí? Porque el siguiente carácter justamente es el que yo quería ver. El que quería guardarme. ¿Está bien? Entonces hago eso y no hago nada más. Y devuelvo eso. Resultado. ¿Sí? Entonces básicamente es eso. Y si no lo encontré, ¿qué hago? Bueno, no hace falta el else, ¿no? Pero básicamente si no lo encontré, lo que voy a devolver es la llamada recursiva, pero sin incrementar uno de los contabilizados. ¿No? Algo así. ¿Está bien? ¿Tiene algo de sentido esto? Entonces ya está. Lo único que quiero hacer yo es llamar esta función. Quiero devolver esto con el string, con C y empezando con la cuenta 0. ¿Sí? Entonces empiezo. Digo, ¿llegué al final del string? No, porque es una X. ¿Encontré una X? Sí, encontré una X. Bueno, llamate recursivamente, empezando desde el próximo carácter, ¿sí? Buscando este carácter todavía, y decir que ya encontraste uno. ¿Sí? Entonces va a empezar de nuevo y va a hacer esto hasta llegar al final. Cuando llega al final, puede reservar la cantidad de bytes que necesita y vuelve. Y cuando empieza a volver, dice, bueno, por ejemplo, yo estaba acá, yo encontré un elemento, bueno, lo meto en el vector, meto el próximo carácter. ¿Sí? Ya está. Es básicamente esto es lo que se pedía, no era más. No es la única solución. ¿Calloc te llena todas las posiciones del vector con 0? Sí, de nuevo, esto es simplemente para no hacer... para no hacer esto así. ¿Sí? Yo podría haberlo hecho con malloc. Así. Y poner resultado subcontabilizados igual a 0. Y están resultado. Pero es más largo y hace lo mismo. Bueno, no hace exactamente lo mismo, pero digamos, en un contexto de examen me sirve, no hay problema. ¿Está bien? ¿Qué otras soluciones vi? Vi gente que implementó, por ejemplo, yo les dije que no se puede usar strlen. Está bien, implementaron una especie de strlen o implementaron una función que solamente contaba esto, ¿sí? En vez de hacer todo junto, una función que solamente contabilizaba, ¿sí? Y devolvía la cuenta. Está bien.
Entonces en base a eso podían hacer el malloc y después tenían otra función que hacía esto, lo cual se permitía porque hasta 2 funciones se podían hacer, ¿sí? Otros que empezaron acá con un vector nulo, hicieron, no sé, resultado, opa, resultado, ahora ya no puedo escribir, resultado igual null, ¿sí? Pasaban este resultado acá y acá adentro hacían realogs, ¿sí? Tipo, que cosa horrible, un montón lo hicieron. Para mí fue la solución más horrible, pero algunos lo hicieron bien, otros lo hicieron mal, pero está bien. Otros lo que hicieron fue, cada vez que encontraban uno, hacían un malloc y hacían un str copy y hacían cosas raras que no funcionaban. Algunos encontré que funcionaban, o que me parecía que funcionaban, ¿sí? Pero en general, lo último que les puedo decir es que sizeof de str es distinto de strlen de str, ¿sí? Sizeof no les va a dar el tamaño, el largo del string, les va a dar el tamaño de un puntero. Así que lo que hicieron con sizeof no funciona, ¿sí? No. Bien, eso es todo. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Vayamos al último. Este. Que decimos, bueno, ¿lo podemos hacer? Lo podemos hacer. Podemos hacer, quizás no todo, pero algo podemos hacer. Bueno, carita triste. ¿Qué teníamos que hacer acá? Lo que les dije siempre, acá lo que no tienen que hacer acá es complicarse la vida. Muchos se complican la vida y empiezan a poner funciones que hacen cosas raras y encadenan cosas. No tenían que hacer todo eso. Si quieren, sí, digamos, pero me complican la corrección y se complican ustedes la resolución, se terminan enroscando solos. Básicamente tenemos dos estructuras, ¿sí? Hagamos con typedef simplemente para tipear menos. Tenemos azul T y azul T, ¿qué tiene? Azul T tiene, pongámosle void porque no tengo ganas, ¿sí? Tenemos 3 punteros separados, ¿sí? Son 3 punteros separados, P1, P2, P3. Y después tenemos una estructura roja que, ¿qué tiene? Tiene un puntero y tiene un vector de 3 caracteres, ¿sí? Que no es lo mismo que un vector de 3 punteros a char, ¿sí? Son cosas distintas. A ver, uno acá me podría decir, che, esto en realidad es charpoint. No, está bien, sí, no me interesa. No me interesa. Básicamente tenían estas estructuras, ¿sí? ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que armar esto. Entonces, ¿cómo podemos armar esto fácil? Hagamos un, como hicimos en clase el otro día antes del examen, ¿sí? Hagamos un vector de 3 azules, ¿sí? Pero yo no quiero 3 azules, quiero 3 punteros azules, ¿sí? Y después lo otro que quiero es un vector de 4 rojos, ¿sí? Para la otra variante que había es lo mismo, ¿sí? No es... Es lo mismo. Rojos. Y lo que voy a hacer entonces es, voy a hacer un for. Mientras que i sea menor a 3 y más. Y lo que voy a hacer, de hecho podría hacer cosas, hagamos cosas, simplemente porque estoy aburrido, para que vean que se puede resolver de varias formas, ¿sí? Voy a hacer 4 iteraciones y voy a decir azules sub i igual a malloc de sizeof azul. T. ¿Sí? Ahí está. Voy a hacer así. Voy a hacer con rojos. Rojo T. Y después lo que voy a decir es que, bueno, este, si i es menor a 3 hace esto, y si no, no. Sí, simplemente para hacer un solo for, de fiacoso nada más. Entonces, acá tengo las cosas reservadas. ¿Necesito algo más en el heap? No, esto es todo lo que necesito. Tengo que asegurarme de que esté todo bien, ¿sí? ¿Cómo me aseguro de que esté todo bien? ¿Cómo me aseguro que esté todo bien? Tengo que verificar si alguno de estos es nulo, ¿sí? Puedo hacerlo con un for, puedo hacerlo en el mismo for, de hecho. Hoy, placa total. Podemos poner error es igual a
error o azules sub i igual a null, ¿no? Algo así. Algo así creo que debería funcionar. Algo así debería funcionar. Entonces acá ya sé si hay error. Listo. Libero todo. Y a todo. Y return -1. ¿Sí? Lo importante es que de acá para abajo yo ya tengo todo lo que necesito en memoria. Ya lo tengo reservado. Y ya está. Lo único que tengo que hacer es conectar los punteros. Nada más. ¿Sí? ¿Está bien? Y eso es todo. Liberar todo yo sé que lo saben hacer. Porque liberar todo, ¿qué es? Es hacerle free estas 3 cosas y estas 4 cosas. Lo único que me faltaría acá sería esto de acá, que vi varias versiones. Vi algunos que hicieron ABCD, lo cual está bien. No está técnicamente en el stack, pero está bien. Otros hicieron así y me pusieron A, B, E, y etcétera. C, D, 0. ¿Sí? También sirve. Ya no puedo ni siquiera escribir. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, básicamente eso. ¿Sí? Si alguno tiene duda cómo armar el resto, lo podemos armar si quieren. Y por supuesto al final liberar todo de nuevo, que es el mismo bloque de código acá. Incluso pueden hacer una función si quieren. Tipo liberar elementos vector. Y esto que reciba un void pointer b int n si quieren. Y esto no va a ser más que un for de n, que lo que va a hacer es free de b sub i. Ahí está. ¿Sí? Entonces pueden llamar a esta función y liberar todo. Sería liberar elementos del vector azules 3, rojos 4. Y lo mismo al final. Liberar todo es esto. ¿Estamos bien? Alguno está muy perdido. Me parece que no era tan complicado, pero quizás me puedo equivocar. De nuevo, en el momento del examen todo es complicado, ya lo sé. Pero bueno. No, yo creo que este ejercicio no era complicado, sino era capaz, como decís, uno se pone engorroso haciéndolo y capaz tarda más. Ese es el tema. Si lo Cuestión hacen de de esta tiempo es forma lo que pasa. y ustedes aseguran todos los bloques de memoria primero y después hacen... Conectar las cosas es trivial, ¿sí? Es manejo de punteros nada más. Eh, pero vi que algunos empezaron a hacer... Esto, por ejemplo, era una función que era crear nodo azul. Y crear nodo azul en realidad hacía los mallocs de esto y conectaba a esto. Y en realidad llamaba otra función que era crear rojo que intentaba linkear con las letras. Y era un despelote de seguir y un despelote de encontrar los errores. Acá, ¿dónde sé que puede fallar? Malloc. Listo. Malloc lo tengo en un solo lugar. Si falló algún malloc, yo ya lo tengo. ¿Sí? Ya lo sé. Y no tengo que preocuparme por nada más. Libero todo y me voy. ¿Sí? ¿Estaría mal? No, como te dije, no está mal. Seguramente quizás, si no me cansé de ponerlo muchas veces, quizás te puse, no está técnicamente en el stack, pero sirve. Sirve, sí. No tienen por qué no saber que eso no está en el stack. No tienen por qué saber que eso no está en el stack, ¿sí? Por más que lo haya hecho en clase, es algo muy específico. ¿Sí? Es algo demasiado específico. Profe, Sí, yo tenía el otro ejercicio que era el del vector, eh, aparte. sí. Yo lo que hice, porque no lo hiciste acá tal cual, pero creo que lo había visto en otra resolución, que era declarar todos los mallocs y abajo producir un solo if que pregunte si alguno de todos esos mallocs fallaron y ahí liberar. Y es lo que hice acá. Hice todos los mallocs y usé un solo if preguntando si falló. Es lo Ah, mismo. pues el error, claro, no me di cuenta.
¿Dónde está? Está en una zona de solo lectura. Básicamente lo que significa, de hecho, eso es una buena observación. No sé por qué entregué el ejercicio, bueno, no importa. No lo puedo modificar más. Bueno, eso me pasa por hacerlo como administrador. No hay que hacer eso. Lo que pasó en este ejercicio también es que muchos empezaron con char solución igual esto. ¿Sí? Empezaron con un string vacío y después querían agregarle, querían hacer real querían agregarle, concatenar cosas acá. Este string, la realidad es que está en una zona que es de solo lectura. Si vos intentás acceder acá, o incluso si tenés este string, intentás hacer, por ejemplo, solución. No me acuerdo si lo hicimos en clase, pero si intentás hacer esto, te va a tirar un error en tiempo de ejecución, ¿sí? Cuando intentes escribir esto acá, te va a decir el sistema operativo y dice, no, en esa memoria no puedes escribir. Es solo lectura. ¿Dónde está? Está en una zona de solo lectura. Es básicamente eso. Viste que al principio dijimos que la memoria, el sistema operativo lo organiza en secciones o en distintas regiones simplemente para tenerlo ordenadito. Bueno, hay una de esas regiones de memoria que el programa le pide, che, marcame esta sección de memoria, marcámela como de solo lectura. ¿Sí? Entonces, cuando vos querés escribir, el sistema operativo te dice, no, acá no podés escribir. ¿Sí? Es eso. Eso lo vas a ver. Déjame ver si tengo algo. No sé, alguna clase de punteros o algo. Podemos ver. Hicimos algo, bueno, por ahí con alguna de estas cosas. No me acuerdo cuáles eran los flags que había que pasar. Acá hay cosas que no sé qué hacen. Por ejemplo, chau. Hola. Hola, vector. No sé qué son estos programas. Pero seguramente si yo hago... Hola 2. ¿Sí? Yo me pongo a ver qué hay adentro del binario. Voy a encontrar distintas secciones. Entonces me dice, por ejemplo, la sección de datos tiene un 0 enorme. ¿Sí? No sé si tengo alguna variable global 0 ahí. Seguramente. RO data, ¿sí? Esta parte que es RO data, esta sección de la memoria, cuando el programa se levante en memoria, se va a crear esta sección de memoria, que es RO es de read only. ¿Sí? Entonces, este dato es de solo memoria. Tengo un string hola mundo. Fíjate que ese string hola mundo coincide con este string hola mundo. Entonces, este string, de hecho, no sé cuál puse. Puse hola 2. ¿Hola 2? Ah, hola 2 no lo tengo. Pero si lo hago, si yo compilo esto, ahí está. Posiblemente. ¿Ves? En la sección de solo lectura tengo el hola mundo y después tengo todas las cosas que le pasé como un string literal a printf. ¿Sí? El porcentaje i, k, porcentaje c, vive en la dirección de memoria, ¿sí? Todo eso es esto, ¿sí? Es esto que está acá. Son strings que están en una sección de memoria que es de solo lectura. Y el programa cuando se compila dice, bueno, mi binario cuando se levante en memoria va a tener estos strings. Bueno, van a ser de solo lectura, ¿sí? Es eso. ¿Alguna duda del examen? ¿Algún ejercicio que haya quedado no muy claro? El 4 estaba regaladísimo, chicos. Me lo pusieron mal. Perfecto. Bueno, como les dije, quizás las notas las tenga antes del jueves, la revisada final. Quizás las tenga mañana con un poco de suerte. Pero déjenme mirarlas de nuevo, que quizás hay algunos que puedo salvar. Quizás no ser tan estricto con la corrección. Así que bueno, nada. Como les dije, si le fue mal, no pasa nada. ¿Sí? Vuelven a rendir. No pasa nada. ¿Sí? Y los que le fueron bien, bueno, felicitaciones, obviamente. ¿Sí? De hecho, para que no se Profe, sientan, para que no se sientan tan mal, si quieren, tenemos uno de los mejores colaboradores de esta cátedra. Es una persona que quizás no le fue bien los exámenes. ¿Sí? En los TP sí le ponía ganas, que básicamente eso nos fijamos nosotros, que le ponga ganas. ¿Sí?
y que incluso en esa época el final era opcional. Si vos podías rendir el final, sacarte una buena nota y ya está. Podías no rendir el final, lo que te bajaba un punto en la nota de cursada. Y esa persona decidió no dar final de la materia. Pero, digamos, no pensamos menos de esa persona, por eso. Los exámenes no significan mucho. ¿Me representa esa persona? Bueno, pero para mí es uno de los mejores colaboradores que tenemos. Y de nuevo, y quizás no le fue de lo mejor en los exámenes. Pero, de nuevo, para mí el examen no significa mucho. Significa simplemente es que en ese momento le salió, ¿sí? Pero bueno, hay que evaluar de alguna forma. ¿Está bien? Profe, ¿te puedo hacer Sí, una consulta? por supuesto. En el de punteros, cuando vas, digamos, a asignar todos esos, el extract azul al elemento que está en el stack, simplemente tendrías que colocar, ejemplo, azul T, puntero y el nombre del elemento, ¿no? Por ejemplo. Y lo Azules. igualas. Por ejemplo, si querés elegir este punterito y querés apuntarlo acá. No, Azules. digo, ¿Cuál? ¿viste el que está en el stack? Ese tiene que ser un azul T. Esto no es un azul T, No, esto es un string. no, el de arriba, Ah, el ¿esto? puntero. Claro, ese tiene que ser azul T, puntero, que apunte a la primera posición del vector que creaste, ¿no? Sí, sí, O puede no, ser. o como pasa, o sea, va más allá de esto, como que me hace lío un poco entender, por ejemplo, eso también, por Azules ejemplo, es cuando, un sí, vector de 3 punteros. Vos lo que querés es un puntero que apunte al primer puntero. Entonces vos claro, querés un puntero que apunte a azules sub 0. ahí va, El genial, primer puntero del vector de punteros. Básicamente es lo que querés vos. perfecto. Y ahora otra consulta más, no es de esto, pero digamos, es de punteros, de algo que se me complica y es como saber, por ejemplo, el puntero origen, si es un triple puntero, si es un doble puntero, o sea, ¿cómo hago para empezar a contar? Tenés que saber a No qué sé querés cómo, apuntar. claro, ejemplo, tengo en el stack ese puntero que tenías ahí y Este. apunta, ¿A qué sí, apunta? a un vector de punteros, No, que no sería apunta a un un vector de punto, punteros. no digo yo, un ejemplo como tal. Sí, Otro, no ahora, en este caso apunta a un ok. extract, que es azul T. Pero digo, para plantearte lo que se me complica. Ejemplo, si apuntara a un puntero, a un vector de punteros, y ese vector de punteros a su vez apuntara a otro vector, digamos, de punteros. Pero Ahí ya escúchame, tengo, sí, vamos a dibujarlo. Aunque dale. que quizás no es hora, pero no quiero que te vayas con esta duda, Perdón, por favor. sí, perdón. ¿Qué tengo acá? Parcial, acá. Algo así, por ejemplo. Por ejemplo, pero en lugar de extracts, tenés punteros. No sé si tengo alguno de esos. Pero bueno, es lo mismo. Es siempre lo Mm, mismo. ¿Por qué? Porque vos acá qué información tenés. Vos acá la información que tenés es que estás teniendo un puntero que aquí apunta a un vector de punteros, ¿no? Entonces vos tenés que tu puntero, es un puntero doble. para, tu puntero apunta, tenés un puntero, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿a qué apunta? ¿Apunta a void? No, es como decís vos, apunta a un vector, ¿sí? Ajá, ¿Apunta a un vector de qué? De de punteros. punteros. Ahí va. Entonces, apunta a un vector de punteros. Con esto ya te alcanza. Ok, Si vos le querés poner un tipo más específico, claro, tenés ese que es mi ver, punto. bueno, tipo, ¿sí? ¿A qué apunta? Es un puntero que apunta a cierto tipo. Ahora entonces lo que vos tenés que definir es cuál es el tipo al que apunta. ¿Y qué es esto que está acá? Un vector de punteros. Este vector es un vector de punteros, ok. De tipo rojo T, ponele. Porque, o bueno, está bien. O sea que cada uno de estos punteros que está acá apunta a un rojo T, me estás diciendo. Sí, Rojo T. Entonces, ¿está bien que yo diga que esto apunta a un vector de rojo T? ¿Está bien esto así? Este es el tipo.
¿Por qué no? Porque también apunta al azul. No, bueno, claro. Pero digamos, suponiendo que... Ignoremos eso. Es una buena Claro. observación. Perdón. Sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Supongamos que están los rojos nada más. Entonces, cada uno de estos Ahí está. punteritos es de tipo puntero a rojo T, ¿no? Sí, sí. Pero al ser vector necesitas un... va a ven- Si es dinámico, obviamente, otro puntero más. No, no. Vos pensá en el tipo. Ah, ¿Por qué? vale. Vos acá lo que estás diciendo que esto apunta a un vector de tipo. ¿Sí? Lo que estamos intentando acá determinar es qué es este tipo. ¿Sí? Si es un vector de tipo, lo que sabemos es que esto es un tipo pointer, ¿no? Sí, Básicamente es eso. Si tipo pointer significa que esto está apuntando un vector de estas cosas. Entonces, la pregunta es, esto es un vector. ¿De qué tipo es cada cosa? Y vos me decís, bueno, cada cosa es un rojo T pointer, porque apunta a un rojo T. sí. Entonces, este es básicamente el tipo. Entonces, rojo T es tipo. Entonces, básicamente es un rojo T pointer pointer. Ok, ok. Y si pone que ahí va el punto, en lugar de los structs rojos, tengo otro vector de punteros, ahí sería rojo de y 4 pointers, ¿no? Es lo mismo, porque acá vos lo que tenés que preguntar es lo mismo. Este va a ser un puntero a un tipo. ¿Y a qué tipo apunta? Bueno, vos acá lo que me decís es que en vez de esto, voy a intentar ver cómo... Vamos a borrar todo esto, Tuki. Ahí está. Ignoremos todo esto. Supongamos que esto está junto y listo. Tengo esto así. Y esto en realidad apunta a otro puntero. U otro vector de punteros, que en realidad no importa si es un vector o no, es lo mismo. Y que este es el que va a terminar apuntando acá. ¿Sí? Bueno, que de hecho podría, ya que tengo la flecha, ahí está. Acá es lo mismo. ¿Qué es este tipo? Este tipo que está acá, Y este puntero, ¿a qué apunta? a un rojo pointer. A un puntero de algo. Y este puntero, vector 2. Y este puntero, ¿a qué apunta este punterito de acá? A un tipo. ¿Y cuál es el tipo al que apunta? Rojo T. A un rojo. ¿Sí? Entonces, si esto apunta a un rojo T, el tipo al que apunta este es un rojo T pointer. Entonces, esto apunta a un rojo T pointer. Y si esto es rojo T pointer, el tipo al que estás apuntando acá, este tipo es un rojo T pointer pointer. Entonces, esto es un triple puntero. ¿No? Ok, sí, Es sí, sí, reemplazar sí. tipos. Sí, sí, sí. Sí, no, sí. Pasa que sí, y de ahí en más es como que intento traspolarlo, por ejemplo, al ejemplo que nos das del parcial, de si quieres hacer un vector de eso, necesitas agregarle un puntero más, porque va a ser un vector de eso. En realidad acá directamente Eh, podría ser puesto void pointer pointer y ya está, digamos. ¿A qué apunta? No sé, un vector de punteros. ¿A qué apuntan esos? No sé a qué apuntan esos punteros. No sé que son punteros. claro, sí, Podrías haber hecho eso si querías claro, y ok, simplificar algunas cosas. No, no claro. le aportaba mucho valor. Pero en definitiva es Sí, eso. Si vos empezás desde acá y yo tengo este puntero, acordate que cada vez que vos desreferenciás es como sacarle un asterisco al tipo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo puntero y si yo hago asterisco puntero, ¿a qué estoy apuntando? O qué estoy obteniendo. Si yo hago asterisco puntero, lo que estoy obteniendo es el tipo con un asterisco menos. Entonces, estoy obteniendo un doble puntero. ¿Sí? Estoy obteniendo Claro, sí, uno de estás yendo estos. al vector. Si Ujú. le aplico otro asterisco, estoy obteniendo un puntero rojo. Y si aplico el Sí. tercer asterisco, estoy obteniendo un rojo. ¿Sí? Mm. Entonces estoy navegando tres flechas, estoy aplicando los tres asteriscos. Llegó al rojo. ¿Sí? Sí, 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 Perfecto. ok, sí, Genial. impecable. Gracias, profe. De nada. Bueno, cerramos entonces. ¿Alguna otra consulta más para cerrar? Si no nos vamos. Fin de semana largo. Bueno, está bien que todavía les queda un día de facultad, ¿no? Pero
Perfecto. Bueno. Cerremos el video.